Hola, vamos a hablar de un tema que realmente ustedes saben mucho más que yo, que son los videojuegos o los games en inglés. Ese tema es mucho más de la comunidad de videojugadores, pero es tan importante porque es la narrativa más significativa que tenemos en el mundo audiovisual, la narrativa más poderosa con la que contamos en el mundo actual. Entonces, por esa razón, los videojuegos son claves para hablar en este tiempo. Para hablar de los videojuegos, pues básicamente, digamos, los que somos Jurassic Park, que no hacemos parte de esto, podemos tener algunas referencias del cine, como esta película de Steven Spielberg, Ready Player One, que pues a mí me parece que tiene un poco la narrativa y la estética de videojuego, pues diría yo, ¿no? Dentro de mi ignorancia, pero que una vez hablando con mi experto en videojuegos, que es un videojugador que se llama Lucas Bucket, me dijo que era una película que narraba los videojuegos, pero que no era videojuego en el sentido de que no implica, el espectador está todo el tiempo en modo espectador, o sea, no hay una implicación y que lo que define el videojuego básicamente es que tú estés implicado. Pero sin embargo, uno podía desde afuera mirar cómo era que se sucedía y cómo trabajaba esta narrativa y era como un voyeur, como alguien que se acerca a esa narrativa. Y la otra que viene de un videojuego que es Assassin's Creed, que pues de alguna forma la película es absolutamente maravillosa, me parece a mí, eh, pero tiene un poco de ciencia ficción, de fantástica, pero también otra vez es como una narrativa que les permite a uno entender el videojuego, pero que no es videojuego, que sería como la referencia que tendríamos en este momento. Los videojuegos son muy importantes hoy porque tenemos que decir varias cosas. La primera es que reivindican algo que estaba prohibido por la modernidad, la solemnidad del juego. O sea, la educación no es un juego, el amor no es un juego, la religión no es un juego, leer un libro no es un juego, la cultura no es un juego. Y eso fue un poco ridículo. Cuando aparece esto, pues nos damos cuenta que sí, todo es un juego y que el juego es parte fundamental de la vida de los seres humanos y que el juego además es como el modo más habitual de estar en el mundo. Entonces, reivindica el juego, pero con un criterio adicional y es que no es un juego popular, no es un juego de los que hacemos en la comunidad, en el territorio, es un juego que hace que el entretenimiento sea el objetivo fundamental, o sea, que es un juego que busca desarrollar esa palabrita entretenimiento, que es la emocionalidad producida vía mecanismos tecnológicos y dispositivos culturales y hace que esto sea absolutamente fascinante y que sea la reina o el rey de los entretenimientos. En algunos casos hay autores que dicen que el videojuego ya llegaba a ser obra de arte y realmente cuando uno mira la estética, la gráfica, el modo de contar, los mundos construidos, pues realmente cada vez que usted pausa un videojuego, pues se ve absolutamente fascinante y parece una obra de arte. Pero donde nos interesa acá el videojuego, más que por estudiarlo como el juego, como entretenimiento, como obra de arte, que es fundamental, interesa por la narrativa. Y es que se ha dicho que Aristóteles muere, o sea, esa es la poética de Aristóteles de principio, mitad y fin, y entramos en un nuevo concepto narrativo que sería el de los videojuegos, que es una forma distinta, que está basada más en el diseño, que trabaja sobre la intuición, y que tiene el objetivo de vincularnos profundamente en el acto mismo de narrar jugando. O sea, es tan poderoso que porque ya pasamos del espectador al narrar jugando y que por eso define lo que debería ser y lo que serían las narrativas en el siglo XXI en el ecosistema digital, en el ecosistema de pantallas y en el mantra del entretenimiento. Dicho esto, el argumento que se quiere defender aquí es de un jurásico que estudia videojuegos, pero que no es videojugador y que no sabe que todo esto es producto más de la, si quieren, de la imaginación mía, de, de lo que yo he preguntado y lo que yo he aprendido de la gente que normalmente trabaja eso. Entonces, es que el argumento con que yo me salgo de esto, leyendo teóricos y videojugadores, es que los videojuegos son fundamentalmente la cultura
que formatea la vida en el siglo XXI. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el videojuego se hace presente en todo, con sus lógicas narrativas, con sus lógicas de interpelación, con sus lógicas de implicación. Es tomado como el modelo de la sociedad en el mercadeo, en la educación, en el amor, en la vida. Entonces, por eso es la cultura que nos marca la manera de vivir en el siglo XXI, y eso es lo que vamos a tratar de ver a continuación para mirar eso. Como cultura no hay que decir mucho, los videojuegos en este momento es una de las prácticas de simbólicas más importantes en el mundo. Hay 2.000 millones de personas en el mundo por lo menos que han jugado, videojugado o que están presentes en esto, y esto hace que la cultura de los videojuegos sea, el gaming se ha vuelto que absolutamente fascinante, se pasa a toda parte, no solamente son videojugadores, los youtubers más impresionantes del mundo son gamers, la sociedad trabaja sobre perspectivas gamer la mayor parte del tiempo, y esto es una cultura que aparece y hace parte de este universo. Segundo, pues es un negocio, es el negocio más importante del entretenimiento. Mucha gente pensaría que pues, podría ser Hollywood, o los parques temáticos, o las armas, ¿no? Pues parece ser que el negocio más importante es los videojuegos, porque ustedes saben que los videojuegos son de las pocas cosas que no se pueden piratear. O sea, tú tienes que comprar la maquinita para jugar, la Play o la Nintendo, o lo que tenga, el Atari, y tienen que comprar los videojuegos, sea en líneas, en eso, y no son baratos. No son baratos, es una industria absolutamente fortificada, o sea que es un gran negocio. Y obviamente en el año 2020, que fue un año de crisis para el cine, para los deportes, pues los videojuegos en cambio crecieron. O sea, los videojuegos en el año de mayor crisis del entretenimiento en el mundo y la industria del mundo crecieron 20%, con lo cual afincaron su posibilidad de construcción de negocios. Pero a su vez, como dije en la introducción, es entretenimiento. Entonces, lo que hay que entender hoy es que la industria, la culture, el mundo de las pantallas digitales, el mundo del cine, radio, televisión, de las músicas, de la cultura, tiene un mantra que es todo eso entra en la cajita de entretenimiento. Y la cajita de entretenimiento es el macro relato con que significamos, pero también es la gran manera de producir el ocio consumido contracultural del mundo contemporáneo. Y en eso, el entretenimiento es el más orgánico porque es la implicación máxima corporal y mental y emocional en lo que yo me constituyo en el momento de jugar. Y es una estética y tiene mucho. Uno podría identificar, la camiseta 2 del Real Madrid se dijo videojuego graffiti, porque tenía una gráfica distinta, y es que todos podemos imaginar cómo es un videojuego, porque hasta la gráfica, hasta la letra. Un amigo que le pregunté me dijo que había tipografía Nintendo para juegos Nintendo, Atari, ¿se acuerdan que era la chiquitica? La PIS, o sea que de alguna forma ellos piensan todo, hay una estética propia de cada videojuego y de cada compañía de videojuego que tiene hasta un tipo de tipografía que puede llegar a esto. Hay una estética fascinante. Preguntando y buscando los juegos más vendidos del año pasado es Call of Duty, que es uno de esos famosos juegos de acción. Y no solamente uno, sino el Black Ops Cold War y el Modern Warfare. Animal Crossing, que es de Nintendo, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2 y Assassin's Creed Valhalla. Yo de estos conozco Assassin's Creed por la película, he podido jugar, y Call of Duty porque es absolutamente popular en toda parte, para decir que, pues, si miramos, son recursos de cultura globalizada, es una estética, un entretenimiento, un negocio, una cultura totalmente mundializada. O sea, no hay ahí, no importa que los mejores videojugadores vengan de Corea o que la industria funcione así o que haya también canadienses, pero es una cultura en inglés, globalizada, dominada por 3 marcas que son Nintendo, Atari y Sony, creo que hay otra más, y eso es lo que funciona. También está FIFA y Madden NFL 21. Tipos de videojuegos, según Lucas Baque, que es como el videojugador que yo consulto, un chico de 14 años que videojuega, le pregunté, y él me hizo
una clasificación que él crea, solamente traté de decirle para que pueda yo explicar. Me dice que pues hay unos videojuegos cuya temática o tipología son los de terror, donde la clave narrativa está en la construcción de mundos. Unos segundos que llaman, no lo llaman así técnicamente, sino ya lo ponen como por la sigla, porque son los MMO, Massive Multiplayer Online, que son, también tiene clave en el mundo más que en la historia, y lo que tiene interesante es que se puede jugar colectivamente, o sea, que se puede jugar entre varios. Después de ese está el Role Player Game, que ya cambia un poco el ejemplo, porque ya le enfatizaron en la construcción de mundos o de lore, sino que enfatizan en la construcción de la historia. Y por eso el role playing game es que yo tomo un papel, pertenezco, hago un casting, casi que creo mi personaje y ahí entro a jugar y determina otro tipo de narrativa y de forma de contar. De acción, que son los más comunes, que son la clave de la historia, pero claro, hay una acción que le parece mucho al cine, que tiene mucho construido ya por la serie de televisión y por el cine, que me permite una manera de encontrar sentido. Lo mismo las de aventura, que se puede llegar a clasificar adecuadamente. Están los de shooters, que es como un poquitico de disparar y hacer acción, y en esos pues la clave no está tanto en la historia ni en los mundos construidos, sino en la jugabilidad, en la posibilidad que facilite de poderlo, que no sea una lentitud, o que no permita una reacción rápida, o que no permita entrar a personificar a lo que se quiere. Está el Arena, que es el MOBA, que también tiene la jugabilidad, ya que es meterse en un personaje y entrar a mirar ahí qué es lo que pasa. Los de pelea, clave jugabilidad, que también uno comienza a pegarle a poder practicar. Los de carreras, que son de deportes, que siempre funcionan para eso. Entonces, básicamente, estos cuatro, la clasificación que con Lucas hablando yo entendiera que hay unos donde lo más importante es la construcción de mundos. Hay otros en lo que más importante es la historia de los personajes, y otros en lo que más importante es la posibilidad de jugar. El jugar en sí mismo se convierte en el gran recurso con el cual podemos contar. Rocco, en un artículo que se llama Videojuegos, Industria, Política y Entretenimiento, dice, es un autor que le gusta mucho los videojuegos, él habla de 3 etapas de los videojuegos. Dice que la primera fue la masividad de las consolas, que fue en los años 90 del siglo pasado, que fue cuando aparecieron las consolas y que fueron a los hogares. Estamos hablando realmente hace 30 años, es realmente poco. Y ahí estaba la Nintendo, que es muy famosa, la Sega, que sacaron una como de moda retro, la PlayStation, y ahí aparecieron esas consolas, y a partir de eso se personificó el videojuego como eso. En ese tiempo, pues lo que dice Rocco es que el videojuego era como una mezcla, una mutación entre un juguete y artículo electrónico. Era como, comprar el televisor, comprar la lavadora, pero en este caso era un artículo electrónico, la Nintendo, que a su vez era un juguete, cuya función era hacer un juguete y no era ver televisión o o hacer algo especial. Y lo interesante es que desde el comienzo no iba para niños pequeñitos, sino ya de niños y varones. Y aquí aparece un tema para reflexionar que ha dado mucho que hablar en el último tiempo, que es la participación de las mujeres en los videojuegos, porque parece que hay menos videojugadoras, menos diseñadoras de videojuegos, menos videojuegos en perspectiva feminista, y esto ha sido interesante, aunque es algo que se está luchando profundamente. Y de esa época también viene, ¿se acuerdan? Que hay un documental de Michael Moore sobre eso, sobre la masacre de Columbine, que fue cuando 2 chicos o un chico llegó a la escuela de Columbine, y comenzó a asesinar gente. Y como siempre en la sociedad contemporánea, ¿a quién le echamos la culpa? Le echamos la culpa a los videojuegos, ya no a la televisión. Los videojuegos enseñan a matar. No se tuvo en cuenta que el papá era alcohólico, que maltrataba al niño, que tenía armas en la casa. Tampoco se tuvo en cuenta que el chico recibía matoneo en la escuela, o sea, todo. Pero la culpa de los videojuegos, y de ahí para adelante, casi que hay una relación simbiótica, que todo el mundo piensa videojuegos y violencia. Y cuando uno los ve jugar, pues parecen bastante violencia, pero no se ve como catárticos, sino como violentos. Entonces, para los que no saben de videojuegos, siempre los acusan de formar niños violentos. Es como se acusaba también en la televisión de formar niños violentos,
ahora es la televisión, los videojuegos que están para eso. Está demostrado que uno no se vuelve violento ni por televisión ni videojugadores, sino en un contexto orgánico, por la escuela, la familia, la sociedad, la cultura. O sea, si uno es talibán, pues es violento porque la cultura es violenta. Si uno en Colombia, pues somos violentos por naturaleza. O sea, que no es que seamos violentos por ver películas o que querría decir que tanta violencia en Colombia tiene que ver con que esta gente hizo videojuegos y no fue tan así. La segunda etapa comienza en los 2000 y es cuando el gaming llega a Internet. Es cuando ya deja de ser la consola y pasa a ser parte del ecosistema del Internet. ¿Y todo por qué? Porque el Internet comienza a verse ya mucho más como algo más común. El Internet comienza a ser como el océano, el mar en el que navegamos mucho más directamente. Y ahí es donde surge la cultura gamer, que ya hay posibilidad de conexión entre diversos jugadores, ya hay capacidad de encontrarse con otros, dejo de ser yo solo con mis amigos y comienza a ser parte de una comunidad online que es interesante. Y la tercera etapa la pone a partir de 2010 y es la que él llama actualmente la mainstream cultural, donde la cultura gamer formatea la vida, o sea, las interacciones de todo se vuelve en forma de game. Por eso lo que primero dicen es que todo es puntajes por consumir Spotify, con puntajes por estar en Tinder, puntajes por usar una aerolínea, puntajes por ir al supermercado, puntajes por portarse como ciudadano. O sea, lo más común que se vuelve eso es que comenzamos a funcionar en toda la vida como si fueran videojuegos. Muy simple, pero ganando eso. Entonces, el concepto de gamer dice formateó o anticipa todo esto que estamos haciendo actualmente. Entonces, por eso los videojuegos son importantes. Las consolas siguen existiendo, pero han mutado totalmente. Se acaba de lanzar las últimas consolas, pero ya son unas consolas totalmente integradas al Internet y el concepto de videojuego, de game, se pasa a todo en la vida. Otro gran experto en cultura digital es Carlos Escolari. Él ha escrito mucho, tiene muchos textos, tiene un sitio, una página web que se llama Hipermediaciones. Y ahí en Hipermediaciones él publica muchas cosas. Entonces, esto que voy a hablar sale de un texto que él hizo ahí que se llama Pokémon Go, No Man's Sky y Oculus, el futuro interactivo del entretenimiento interactivo. Y él, ¿hay qué dice en esa parte? Dice que el concepto clave para entender los videojuegos es la interfaz, porque la interfaz lo que hace es decirnos a nosotros que nada es totalmente aislado del otro, no son los medios por aquí, sino es donde se juntan diversas tecnologías, esas diversas tecnologías construyen una manera de hacer el relato, de construir, de elaborar lo que vamos a contar y lo que vamos a tener como posibilidad. Y usa estos tres ejemplos. Dice que Pokémon Go es muy importante porque pone en escena la realidad aumentada, que es el lugar donde la tecnología de la realidad aumentada entra a funcionar perfectamente, porque lo importante era la interacción, navegación. Entonces, y esto no viene solamente de Pokémon Go, pues el videojuego lo que hacía era te sacaba y te buscaba un sitio, tú navegabas para encontrar. Y físicamente salías con tu teléfono a buscar los Pokémones y encontrar eso. Pero también decía que eso actualiza todo esto que está pasando ahora. Hablamos de realidad aumentada como una cosa extraña, pero que tenemos mucha realidad aumentada y, por ejemplo, el GPS, el GPS, porque es una cosa de realidad aumentada en la medida en que nos geolocaliza todo. Hoy el mundo, seguimos a Waze, seguimos a Google Maps, seguimos las orientaciones que nos da Alexa, o sea que de alguna forma la realidad aumentada ya está aquí con esos elementos, porque en el fondo lo que está diciendo que la realidad aumentada es una forma de interactuar, navegar por la sociedad. Un segundo que es muy interesante, que todos de pronto conocemos, es No Man's Sky, que es ya no el concepto de realidad aumentada, sino que aquí lo importante, dice Scolari, es el concepto de realidad virtual. ¿Por qué? Porque lo que hace es que el algoritmo genera nuevas realidades, que el compañero ya lo explicó, es que No Man's Sky es infinito. Yo creo mundos y voy creando mundos, planetas, me preparo para conquistar planetas ahorrando energía, trabajando y voy a punta de algoritmo, me voy encontrando en una realidad inmersiva infinita.
al salir hubo muchas críticas, venía un estudio independiente, pero después en el número 2 se arregló y a partir de ahí ya fue absolutamente fascinante lo que ha pasado. Los jugadores dicen que está mucho mejor. Lo que es único de esto es que los planetas no están construidos por ningún programador o diseñador, sino que son generados en tiempo real por el algoritmo. Es el algoritmo el que me cuenta. Y piensen un poquitico para la vida nuestra. Si no es el algoritmo el que nos decía a nosotros en Google o en Netflix o donde estemos, por dónde movernos. Si yo estoy en Instagram, si no es el algoritmo el que me indica para dónde irme. En TikTok es alucinante. Entonces, se vuelve como lo que dice ahí en la última palabrita, es una experiencia de exploración solitaria del mundo. O sea, todos nos volvemos unos experimentadores solitarios del mundo, con lo cual vamos construyendo cosas distintas. Y Oculus Rift dice que lo que tiene de bueno este videojuego es que enfatiza la inmersión en los mundos virtuales. O sea, arriba teníamos dos mecanismos, la realidad aumentada, que es buscada a través de un aparato, en No Man's Sky la realidad virtual, el algoritmo genera, y en cambio ya en Oculus Rift es como cuando ya me pongo un aparato y me vuelvo y me meto en los mundos virtuales con los cuales puedo ya convivir. Todo esto yo lo he visto, pero no lo he jugado, me parece que es muy interesante como concepto de mundo. Y luego viene Igresas, que dice que lo que hay que saber de los videojuegos, y aquí entramos en el tema de la narrativa, y es qué es lo que debemos saber de los videojuegos, cómo podemos ya no solamente quedarnos con las definiciones, sino cómo ya entramos a mirar lo que nos parece que es mucho más importante, que es lo que interesa para este curso, que es la parte de la narrativa. Lo que nos interesa aquí a nosotros es realmente cómo se narra, porque la parte del negocio, esto da para otro seminario, pero no estamos hablando de eso, sino que lo que nos interesa es mirar cómo construimos la narrativa que nos interesa en este momento hacer. Entonces, ahí es donde comenzamos a mirar el elemento que esto estoy aquí tratando de ver dónde comparto, porque creo que se me pegó esta cosa. Entonces, voy a mirar, listo. Entonces, Iglesias dice que la regla parte de un argumento interesante, que es que los juegos eran juegos, pero que los juegos han traicionado su nombre porque cada vez tienen menos de juego y son más complejos y son arte. Y yo estaría de acuerdo con eso. O sea, cuando uno ve un videojuego, uno dice, pero esto es muy, muy complejo. Esto no parece un juego. Esto parece una obra de arte, la construcción de mundos, por ejemplo, de personajes, de escenarios, de música, de la sonoridad. Es absolutamente complejo. Y el argumento él es que pues cada vez son menos los videojuegos narrativos y mucho menos y mucho más un acto de arte. Pero sin embargo, él dice que para indicar cómo sería la narrativa de los videojuegos, él comienza a mencionar que de alguna forma, más que un storytelling, se diseña narrativas, porque hay que diseñar los mundos, hay que diseñar las ideas, hay que diseñar lo sensorial, y eso es novedoso, porque tengo que enseñar qué me va a producir en mi cuerpo, en mis oídos, en mis ojos, que el cine hace un poco de eso, pero también en mi mano, también en mi cuerpo, a qué movimiento me obliga. Entonces se diseña lo sensorial y qué tipo de interacciones tenemos para eso. Entonces, por eso, de ahí se acuerdan que Barico dice que el diseño es la clave por ese tipo de cosas, porque lo saca del juego. Segundo, aquí hay interacción y es distinta a la interacción con el cine. Gritamos, lloramos interactivos, en internet mandamos un mensaje de texto por WhatsApp, pichamos like, eso es interactividad, pero aquí la diferencia es que la interacción es fundamental porque cambia todo. Al interactuar, la narrativa se cambia. Si el videojugador no interactúa, no hay relato. Entonces es el videojugador al interactuar lo que cambia todo y hace que sea distinto el relato que queremos contar. Y dice Iglesias una cosa que me parece interesante, la narración es el qué. O sea, la narración no es solamente cómo cuenta la historia, sino el qué, las herramientas, la narrativa emergente construida por el jugador, la narrativa que viene en el diseño, en la historia que se nos cuenta. Y ahí está una idea que es, a mí, digamos, me parece alucinante, que también pasa en el cine, o el cine, fue en cine, pero aquí es evidente, y es que nunca se juega el mismo videojuego. Aún el mismo videojugador jugando el mismo videojuego lo juega diferente cada vez. Claro, cuando uno va a ver una película, una serie, también hace lo mismo.
aunque seamos el mismo, cada vez que lo vemos vamos a ver otra cosa distinta para eso. Entonces, es interesante esto de que la narrativa es el qué, porque es el que contamos, con qué herramientas contamos, con qué narrativas construye el videojugador y qué narrativas trae diseñada ya el videojuego, lo que hace eso. El cuarto es el concepto de lore o escenario o mundo, que es lo que rodea al videojuego, y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo que si vemos un videojuego, los escenarios y los objetos son fascinantes y son activos en la historia. Esa montañita significa, ese jugador significa, esa calle significa, todo significa, y es un diseño absolutamente maravilloso. Por ejemplo, por decir una cosa, no sé bien el nombre del videojuego, cómo era, pero con esto del incendio de la catedral en París, habían hecho un videojuego basado en esa catedral, pero un videojuego de acción, y en el momento de reconstruir Notre Dame, les tocó pedir ayuda a los a los que habían diseñado el videojuego, porque ellos tenían el archivo de haber construido y haber fotografiado parte por parte a Notre Dame, y a partir de eso haber construido los objetos y estudios de su narración. Es absolutamente fascinante lo que... Y esto es otra cosa que lo que lo dice Iglesias, lo traigo aquí con su nombre porque me gustó. Y es que hemos visto que siempre hemos comprado la idea de game is over, que creo que lo dijo Schwarzenegger en alguna película, Terminator. La idea del videojuego es que el juego nunca se termina. O sea, cuando usted videojuega al infinito. Encontrar el fin de un videojuego es casi imposible porque siempre hay una posibilidad más. Entonces es interesante que ya comencemos a trabajar que no existe el game over, sino que existe el jugar por encima de todo. Y por último, que transformaron la narrativa. Dice Iglesias que la narrativa no ha vuelto a ser la misma desde que nacieron los videojuegos. Obvio, porque es que antes no teníamos ese referente, o sea, no teníamos con Aristóteles, principio, mitad y fin, estructuras narrativas, héroes, tramas lineales, y con el videojuego, pues eso desaparece. En concreto, ya después de todo esto, ¿en qué es lo que yo he entendido? ¿Cuál es el concepto de videojuego que me interesa? Que hace que sea fascinante, que combina narrativa con juego. Ya lo dije al comienzo, pero eso es fascinante. O sea, deberíamos en la educación también hacer eso en todo, en el amor. El juego es parte de la narrativa y creo que esa combinación killer es fascinante. Segundo, los mundos o los escenarios es que el videojugador puede explorar y crear mundos en simultáneo. Entonces eso es una maravilla. O sea, se crea es un mundo en el que uno va a entrar, no una historia, un mundo en el que uno va a interactuar, pertenecer, habitar, intervenir y siquiera transformar y crear. Entonces, los mundos se habitan mundos, no se habitan historia. Entonces, muchas veces un videojugador vive en varios mundos y cada mundo es una lógica concreta en la que uno está metido para eso. Tercero, en el concepto es clave que no hay videojuegos sin encarnación del personaje. Si yo no interactúo, me hago parte de la narrativa y me hago parte del juego, de la historia, si no hago eso, si no estoy siendo parte de la historia, pues no existo y además no existe el videojuego. Entonces, fíjate que soy un escritor en vivo y en directo de esa narrativa a partir de lo que me da. Yo hago parte de la historia y la puedo transformar. Cuarto, que explorar. Lo importante del videojuego, además de yo encarnar un personaje, meterme en la historia, transformar la historia, es que de otro lugar yo puedo ver cosas distintas a las que me propone el cine o la televisión o cualquier arte audiovisual. Cuando yo estoy ahí, yo tengo que ver lo que me dice el director. A mí yo en el videojuego puedo decidir ver para acá, ver para el otro lado, ver abajo, ver arriba. Yo puedo decidir miradas que no puede decidir el cine o la literatura. Tengo la posibilidad de cambiar el lugar de mirada y explorar como yo quiera, donde yo quiera, la construcción de ese mundo. El quinto, que tiene que ver con el capitalismo puro y duro, donde se junta juego y capitalismo, es la competitividad del yo, como máximo mantra del capitalismo. Todos estamos en competencia y más estamos en competencia del yo. Todo el tiempo estamos compitiendo y creo que es una educación muy, muy, muy capitalista. Y lo otro que lo han visto ustedes, si juegan, es que eso produce una energía y una emoción
absolutamente fascinante porque es tu cuerpo el que entra, tu cuerpo el que se mueve, tu cuerpo el que entra a construir ese tipo de relación. Hay una emoción corporal y esa es distinta, no solamente mental, no solamente de espectador, sino que yo me meto y entro a ser parte del juego, pero también pasa por mi rabia, mi bronca, mi emoción de haber ganado, mi sorpresa, y creo que eso también marca esto. Y por último, pues crea comunidades. Eso sí es igual al cine, a la televisión, a la literatura, todo lo cultural, que uno se organiza con otros para conversar del videojuego y para compartir los sentidos y la experiencia que tenemos que hacer. Estos 7 puntos me parece que son los importantes para el concepto videojuego. Como concepto videojuego me parece que son significativos. Ya en la narrativa de los videojuegos hay otros conceptos mucho más pragmáticos que tienen que ver. La jugabilidad. Así como la conexión de internet. Si el sitio no baja rápido, yo me aburro y me voy para otra parte. En este caso, la jugabilidad tiene que ver con que la competencia que yo tengo y el juego me permite de jugar. Si el juego no me permite una jugabilidad alta, me aburre. Si es torpe, me aburre. Si el diseño no me permite navegar, me aburre. O sea, como que la jugabilidad, o sea, el diseño del juego, la regla de oro es cuánta jugabilidad yo voy a poder tener. Si es muy complejo, tampoco me gusta. Entonces tiene que buscar una jugabilidad que me permita navegar bien, meterme bien, encarnar los personajes, explorar los mundos que yo quiero. La historia, obviamente. No hay nada audiovisual ni nada comunicativo ni cultural sin historia. Pues si no hay una historia que me guíe por algún lado, pues mi cabecita no va a poder, mi cuerpo no va a poder navegar tan bien, porque lo que me guía en esa jugabilidad, pues es que hay una historia que yo quiero. La otra clave, que ya pues, la puse en verde, es sin inmersión no hay videojuego. Y ahí es donde decía al comienzo que películas como Player Reader One parecían no ser narrativa videojuego porque no permitía la inmersión. O sea, si yo no me meto dentro del videojuego, si yo no tengo la pulsión, si no tengo la posibilidad de estar ahí, pues no existe. La interacción, en el sentido de que el personaje toma la historia, la encarna y cambia el elemento. Y hay un quinto punto que a mí me parece fascinante, que es lo que más hemos copiado en la sociedad capitalista y cultural, que es la exploración y las misiones. Exploramos mundos y en unas misiones. Lo que tengo que hacer es subir esa montaña y conquistar tal cosa. O sea, todo, y eso es lo que hace que sea interesante, que hay veces en la academia no sabemos hacer, y es poner como la misión de hoy es tal y poderla cumplir, permitirme explorar y llegar a cumplirla. Si la misión es muy difícil, frustra. Si la misión es muy fácil, frustra. Entonces son misiones de exploración que impliquen un reto y una energía y una adrenalina para el sujeto que lo juega. Por eso la dificultad, pues, es un criterio también de narrativo. Si lo ponen tan difícil, pues yo no juego eso, me frustro y me voy. Si lo ponen muy fácil, pues está divertido, pero tampoco funciona. Entonces ese grado de dificultad que tiene que trabajar para ese tipo de elementos funciona. Y el videojuego, todo tiene recompensas, te dan puntos, te dan aplausos, hay sonidos, hay premios, hay de todo tipo de cosas dentro del mismo videojuego. Y esto también es lo que se ha copiado para el mundo. El mundo copió que todo tenga una recompensa y que uno tiene que todo el tiempo dando recompensas, desde los likes hasta los puntos. Entonces ya para jugar, jugabilidad, historia, inmersión, interacción, exploración, dificultad, recompensa. Para concluir, yo quiero concluir con 5 claves que ya he dicho simplemente como resumen, porque me parece que para ver si logramos armar el concepto. Las narrativas de videojuegos se diseñan, las narrativas, y se diseñan con herramientas que permitan jugabilidad. Eso es lo más importante. O sea, se diseñan las herramientas, se diseña la jugabilidad, se diseñan los mundos, se diseñan los personajes, y todo ese qué es el que va a constituir lo que llamamos el corazón de los videojuegos. Segunda, la interacción lo es todo, ya que sin interacción no hay videojuego y sin interacción que encarne personajes y transforme la narrativa no estaría el videojuego siendo fascinante. Eso es lo que lo hace fascinante. Yo interactúo, pero de manera corporal, mental, física, tocando en la historia y la transformo. Tercero, los mundos o el lore son escenarios como narración, o sea, también pasa en el cine, esto no es tan diverso. En la televisión hay veces no pasa nada porque los escenarios son muy pobres, pero en el cine también funciona que los mundos son escenarios narrativos y que son claves en cada videojuego analizar cuáles son los objetos los construidos. La cuarta es que la narrativa de videojuego es la narrativa del siglo XXI.
O sea, no hay nada que hacer, la sociedad toda la ha retomado. Y la quinta, que ya lo vimos, es que no existe el game over y por lo tanto siempre será un permanente estar en in-between, un permanente estar en modo videojuego, en modo jugar todavía. La reflexión que le queda a uno es como, ¿y qué hace? ¿La vida como un videojuego será chévere o demasiada adrenalina, demasiada velocidad, demasiado querer que todo sea absolutamente fascinante? No sé, pero lo cierto es que la narrativa videojuego llegó para quedarse y que de alguna manera con eso nos va a tocar convivir y sobrevivir directamente lo que estamos haciendo. Y eso fue todo sobre el videojuego. Ahora ustedes que saben mucho de videojuegos me van a enseñar a mí y a todos nosotros sobre qué claves de las que dije no funcionan y qué claves me faltaron, sobre todo en lo narrativo de los videojuegos.